Bienvenidos a una nueva edición de la revista Economía. Hoy estamos con un especialista en el tema de fiscalidad internacional. Conmigo se encuentra Martín Lidbach. Bienvenido, Martín, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y vos? Bien, todo bien. Ahora, Martín, a propósito, ya que ya tenemos el próximo gobierno y justo que tú eres especialista en este tema de la fiscalidad internacional, como lo mencionaba, siempre que entra un gobierno se enfrenta a un reto de fortalecer las finanzas públicas, ¿no? Siempre se habla de eso. Desde tu experiencia, ¿consideras que una reforma tributaria debería formar parte de esa agenda? Bueno, una reforma tributaria, si no le ponemos contenido, puede ser muy buena o puede ser muy mala. Eh, en lo personal, digamos, Perú es un país donde históricamente no ha habido una fiscalidad muy alta o muy agresiva, pero es cierto que siempre pagan los mismos. Entonces, quizás lo que debería pensar el gobierno es cómo genero más recursos, ampliando más la base de contribuyentes o de pagadores de impuestos, más que aumentando impuestos a los que ya pagan. Es decir, la presión fiscal es baja, pero el esfuerzo fiscal que hace la gente, dado que hay un montón de gente en situación, digamos, de irregularidad, el esfuerzo fiscal que hacen los que sí pagan impuestos es bastante alto. Con lo cual, creo que la reforma no debería ser en aumentar las alícuotas o aumentar los impuestos a los que ya pagan, sino tratar de que gente que hoy no esté en el sistema también pague. Que te diría que sería más productivo por ahí bajar impuestos a los que ya pagan y alentar a que más gente entre al sistema, más que, como se dice siempre, cazar en el zoológico, saber los que estamos ahí y aumentar el impuesto a los que están pagando, ¿no? Bien, y justo eso que hablabas de la recaudación, pero también mantener un entorno atractivo para la inversión. En distintos países se escucha eso, pero ¿cómo se puede encontrar ese equilibrio para poder aumentar la recaudación, pero a la vez también mantenerse en un entorno atractivo para atraer inversiones justamente? Bueno, justamente ahí el desafío es que, digamos, en lugar de que poca gente pague muchos impuestos, que mucha gente pague pocos impuestos. Eso va a ser atractivo a la inversión extranjera, va a generar empleo. En general, cuando hay más empleo, obviamente aumentan los recursos de los particulares y se vuelca también el consumo al ahorro o la inversión, con lo cual el país crece. No es mucho más complicado que eso. El tema es cuando se hace una reforma tributaria con un sesgo ideológico, sobre todo de izquierda, lo que empiezan es, bueno, vamos a poner un impuesto a la riqueza, vamos a poner un impuesto a las compañías más altas, y lo que hacen es es alejar la inversión, con lo cual en el corto plazo por ahí tienen 1 o 2 años de buena recaudación y después se cae todo. Claro, diversos especialistas siempre han tocado el tema de la importancia en la competitividad fiscal entre países. ¿Qué tan determinante es hoy el sistema tributario para poder atraer o perder inversiones en esa parte? No, es muy importante, o sea, en realidad las únicas dos cosas que considera el inversor extranjero cuando invierte en un país es la seguridad jurídica y el sistema tributario. Es fundamental que los impuestos sean razonables. Claro, cada vez hay un mayor intercambio quizá de información entre las administraciones tributarias. ¿Cómo ha cambiado esta planificación patrimonial y fiscal, ya sea de personas o empresas? Bueno, obviamente hace, no sé, 20 años, 25 años no había intercambio de información, con lo cual el tema privacidad no era un tema de analizar específicamente. Uno veía el tema impositivo, veía el tema sucesorio, veía el tema de cómo proteger el patrimonio de terceros que puedan atacarlo, pero el tema privacidad no era muy importante, salvo por ahí familias muy conocidas. Hoy el tema privacidad es una de las principales preocupaciones de la gente, así que hoy en cada estructura que uno arma, aunque es una simple sociedad, hay que informar al cliente, bueno, a ver, de esta sociedad se van a enterar en tu país de residencia de tal manera, de tal otra manera, esta es la información que se va a compartir y bueno, y tratar de que si hay digamos, si el cliente quiere mantener privacidad, bueno, planificar al respecto. La verdad es que hay muchas maneras de proteger la información de terceros, tipo familia, socios y demás. Hay muy pocas formas de evitar que los gobiernos se enteren de la información. Pero, desde tu experiencia, ¿cuáles son las tendencias que estás observando actualmente en los últimos tiempos en la planificación patrimonial y fiscal de las empresas en América Latina? Bueno, se han ido sofisticando. La verdad es que hace muchos años esto era solo para grandes familias, grandes patrimonios. Hoy por hoy cualquier persona que tiene cierta cantidad de ahorros y que vive en un país
con sus riesgos políticos. No me refiero principalmente a Perú, puede ser Argentina, puede ser Ecuador, puede ser Bolivia, puede ser otros países. eh, la gente ve que la tendencia es mayor volatilidad, es decir, mayor eh, inestabilidad política, mayor inseguridad jurídica, mayor transparencia, como dijiste vos antes, mayores impuestos, con lo cual la gente planifica desde patrimonios más bajos. Eh, y se ha ido sofisticando. Al principio eran simplemente sociedades en el extranjero y hablamos de trust, hablamos de fondos de inversión, hablamos de seguros, o sea, hoy hay muchas más herramientas, muchas más jurisdicciones y es más complejo todo lo que es planificación. Claro, Martín, eres especialista justamente en la fiscalidad internacional y desde tu experiencia, ¿cuáles son los errores que has podido encontrar que son más frecuentes en empresas o familias al momento de planificar su patrimonio? Yo te diría que el primer error es no planificar, pensar que como la ley resuelve algunas cuestiones no hace falta planificar, eso lleva a varios problemas. El segundo te diría que es copiar la planificación de otro. Muchas veces viene una persona y dice, che, mi hermano ya hizo esto, lo voy a repetir, mi socio hizo esto, quiero lo mismo. Y la tercera y cuarta te diría que son planificar con gente que solo tiene información sobre uno de los mercados donde está el cliente. Por ejemplo, un cliente peruano, vas a una firma peruana que sabe un montón de Perú, pero que no sabe por ahí de afuera. O un cliente peruano que tiene plata en Estados Unidos, o una firma americana que sabe un montón de Estados Unidos, pero no sabe de Perú. Entonces, cuando es un solo equipo legal o una firma que sabe de un solo país, es un problema. Y la última te diría, la cuarta te diría que es planificar y no actualizar. O sea, la gente tiene que entender que una vez que uno planifica un patrimonio, hay que hacer el service, como digo yo. Es decir, bueno, puedes planificar un patrimonio con chicos de 3 y 5 años, después chicos tienen 25 y seguimos con el mismo instrumento, la misma carta de SEO, las mismas reglas. Hay que ir cambiando la estructura a medida que cambia el tamaño del patrimonio, cambian las residencias fiscales, cambia el estado civil de las personas, cambian los objetivos de planificación, todo cambia y hay que cambiar la estructura también, o al menos las instrucciones. Martín, desde tu experiencia, no sé si es que podrías hacer un análisis de América Latina sobre qué país tiene el sistema tributario más atractivo para las inversiones y qué país está flaqueando, por decir así, de alguna manera. Sí, por supuesto, esto es bastante fácil en realidad. Te diría que los países más benévolos son de sur a norte, digamos, Uruguay, Paraguay, Panamá y en menor medida Costa Rica y algunos países centroamericanos que tienen impuestos solamente sobre renta local, esos son los mejores. Y los peores, bueno, obviamente Argentina, Venezuela, Bolivia, y después, bueno, van alternando, Colombia, Ecuador, Brasil van alternando. Perú siempre estuvo en la mitad, no es un país demasiado malo, como te dije al principio, fiscalmente. El tema es que, de vuelta, hay mucha informalidad y eso hace que los que paguen impuestos terminan pagando por ir más de lo que deberían si todo el mundo pagara impuestos. Claro, bien, y ya para ir cerrando, si Perú quiere fortalecer su sistema tributario sin afectar su competitividad, ¿cuáles serían las 4 o 5 recomendaciones que tú como especialista recomendarías al próximo gobierno peruano? Mira, yo diría que Perú tiene algo muy bueno, que es que no tiene impuestos al patrimonio. Este, Tiene el impuesto a la renta peruana relativamente bajo. Em, eh, yo creo que, de vuelta, para mí la reforma tendría que pasar por incluir más gente en el sistema. Porque, digamos, si más gente entrara al sistema, se podría bajar un poco más por el impuesto a las ganancias, bajar un poco más lo que sería el impuesto de valor agregado, que no es muy alto para Latinoamérica, pero sí es alto en comparación con otros países del mundo. Y deberían seguir sin crear este tipo de impuestos nocivos, como decía antes, al patrimonio y demás. En un momento hubo en Perú, creo que en el 2021 hubo un proyecto de reforma que al final no se pusieron de acuerdo, por suerte, pero es una tentación muy grande de los países, de los gobiernos de izquierda. Ha pasado en Bolivia, ha pasado en Colombia, en Argentina hace mucho tiempo, en Uruguay se empeoró ahora de que ya existía, lo mismo en España. O sea, es una gran tentación grabar lo que sea la riqueza, las grandes fortunas. Bueno, de vuelta, Perú no lo tiene, estaría bueno que se mantenga de esa manera. Claro, Martín, y no sé si tienes algunas palabras finales para el público. No, no, la verdad que hoy lo decía en una conferencia acá en Lima a la mañana, les deseo suerte con el nuevo gobierno, es un cambio que en los papeles parece ser positivo, después hay que llevar esos resultados a la cancha, digamos, así que espero que funcione bien, y nada, para mí siempre un placer estar por acá, cada vez vengo más seguido a Perú y siempre
siempre me recibe muy bien, me trata muy bien, como muy bien, así que feliz de estar acá y te agradezco mucho por tu tiempo. Nada, nada, a ti, Martín, gracias por tu tiempo y por tus enseñanzas que nos has dejado en este tema. Bien, con nosotros estuvo Martín Lippach, que él es abogado y especialista en fiscalidad internacional, acá dándonos un poco de cátedra, como siempre, ¿no? Bien, con nosotros nos vemos hasta una próxima entrevista en la revista Economía.